la clase. Y bueno, quiero mostrar lo que es el bloc de notas. Ya lo he estado actualizando. Aquí viene una bienvenida al curso de física. Vienen las normas para la sana convivencia. Aquí tenemos un decálogo. Hecho a través de un Geniali. ¿Quieres que me vaya? Este decálogo es una presentación interactiva hecha con Geniali. Lo hizo una profesora del plantel 3. Habla sobre cómo ingresas a la clase, qué hay que hacer durante la clase, que expreses tus dudas, que participes, que puedes escribir en el chat, hacerles las publicaciones, evitar distractores. Entonces, ahí lo pueden consultar, por favor. Y aquí en biblioteca de contenido tenemos el corte temático 1, tenemos actualmente 3 clases. Vamos a revisar la última clase, que es donde estuvimos trabajando. Mildred Noemí, prendes tu micrófono. Y entonces, si ven, esto es lo que vimos la clase pasada. Lo que hablamos de calor y temperatura, de que una persona cuando camina sobre brasas ardientes, siempre y cuando lo haga rápidamente, no va a sufrir quemaduras importantes, que hay 3 procesos para la transferencia de calor, que es la conducción, convección y radiación. Aquí se habla sobre qué es la conducción. Aquí puse los ejemplos que vienen en el libro que ya les compartí. Por ejemplo, aquí se ven unos pies de una persona que está caminando sobre losetas y camina sobre madera. En uno de ellos va a sentir frío, en el otro va a sentir menos frío, ya que la madera es un aislante y las cerámicas son conductoras. Aquí hablamos de convección, ejemplos de cómo se ven las corrientes de convección, de qué pasa cuando el aire se empieza a expandir, de una viejita aquí que en su olla de vapor a cierta altura mete la mano y no se va a quemar porque ya como se está expandiendo el gas va perdiendo temperatura y se va enfriando. Una práctica en la cual ponemos un tubo, aquí ponemos cubo de hielo con algo metálico para que no lo deje subir y vemos que si calentamos la punta va a estar hirviendo, mientras que aquí abajo el hielo va a estar ahí sin deshacerse. ¿Por qué? Porque las corrientes de convección siempre van hacia arriba. Entonces siempre lo caliente va hacia arriba, entonces como está hacia arriba, pues ya no baja. Radiación, ejemplos de radiación. Y hablamos también de los calentadores. Del calentador químico, que es el que quema alguna sustancia, puede ser papel, madera, carbón.
o gas, el eléctrico que utiliza la resistencia eléctrica para poder calentar, el calentador solar que utilizando o aprovechando los rayos solares va almacenando esto en un recipiente donde se va almacenando esa agua caliente, y el calentador mecánico, que es el que hacemos aquí en el Colegio de Bachilleres. También les puse una imagen de las gráficas de una taza de agua caliente, una taza caliente que va enfriándose, y las gráficas que va haciendo de 100 grados centígrados, a 80 grados centígrados, a 60 grados centígrados y a 40 grados centígrados. Como aunque todas tienen diferentes temperaturas, tienen diferentes tasas de descenso de temperatura, y van decayendo, y en un cierto momento prácticamente todos van a llegar al mismo tiempo a la temperatura ambiente. Bueno, esto fue la clase pasada. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es energía interna, y para eso vamos a ver este libro. Se llama Sin embargo se mueven, la teoría cinética de la materia. Les voy a compartir el vínculo en el chat. Entonces aquí en el chat se llama el libro Y sin embargo se mueven. Mario Colín. ¿Colín qué? Leopoldo García Colín. Y abajo la dirección. Entonces se los puse en el chat para que puedan consultar esta lectura. Es un libro interactivo, está almacenado en esta biblioteca digital ILSE. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué es esta teoría cinética molecular. Un poquito de paciencia, se tarda en cargar las páginas. Dice, si nosotros entendemos por teoría cinética de la materia al intento mediante el cual se desean explicar las propiedades observables a una escala macroscópica de sistemas que en el mundo que nos rodea se encuentran en alguna o más de las tres fases, sólida, líquida o gas, a partir de ciertas leyes que gobiernan estas partículas que las forman, es evidente que en alguna otra forma es necesario que recurramos a la imaginación, a la intuición y en cierta medida a la observación. En otras palabras, la información que podemos obtener de este sistema está limitada a la observación y medición de algunos de sus atributos accesibles a nuestros sentidos. ¿A qué se refiere? A que las propiedades que observamos de la materia, muchas veces, para poder predecir eso que vemos de forma macroscópica, tenemos que recurrir a muchas simulaciones o a muchos modelos que son conceptuales, que pensamos que más o menos así funcionan. Y después viene otro modelo mejor que explica todavía con más detenimiento todo lo que está ocurriendo macroscópicamente. Esta teoría cinética molecular es una teoría que trata de pensar sobre las sustancias, sobre qué está ocurriendo ahí internamente con las moléculas. Ni siquiera hablamos de átomos, hablamos de moléculas, porque la forma en que se van agrupando los elementos normales se forman moléculas.
Y esas moléculas es lo que conforma la materia que estábamos percibiendo. Aquí vemos una foto de Avogadro, una persona que realmente no era muy agraciada. Se le ve la cara ahí un poco cabezón, con ojos como de perico. Pero bueno, vamos, y este es John Dalton, una persona que sufría de un problema de la vista que confundía el rojo y el azul. Y a todos los que confunden los colores se les llama daltónicos por este John Dalton. Y vemos así las moléculas, así estamos pensando en moléculas como estas que se ven aquí. Aquí tenemos moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno, se combinan y forman algo como óxido nítrico. Y como vemos se van agrupando una a una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno. Sin embargo, cuando vemos hidrógeno y oxígeno, cuando se van combinando las moléculas de hidrógeno por moléculas de oxígeno, vemos que tienen que ser más de hidrógeno que de oxígeno, dicho al doble. ¿Por qué? Porque cada molécula de oxígeno se va agrupando con 2 de hidrógeno. Esos son modelos simplemente que representan lo que nosotros imaginamos que a nivel molecular está ocurriendo. Por aquí viene un número de Avogadro. El número de Avogadro es un número que habla de la cantidad de átomos que pueden haber en cierto mol de sustancia. En el caso del hidrógeno, un mol es 1.008 gramos y un átomo de gramos de oxígeno, que son 16 gramos, van a tener la misma cantidad de átomos, de moléculas, que si fueran de hidrógeno. Nada más que uno almacenado en 1 gramo y el otro en 16 gramos. A ese número es el número de Avogadro, es el que se muestra aquí, 6.023 por 10 a la 23 moléculas, átomos. Y entonces piensan que las moléculas son pequeñas pelotitas y imaginan en los gases, sobre todo en los gases, que es lo más sencillo de pensar, lo menos complejo, pensando que son moléculas, si hay una molécula que va contra otra, chocan, y entonces en ese choque se supone que el choque es elástico. Elástico significa que no se pierde energía, que no se deforman las partículas, entonces van y rebotan, y entonces hay cierta cantidad de velocidad que conserva uno y otro. Todo esto se llaman choques elásticos e inelásticos, obedecen algunas leyes como esta, que es la ecuación de energía interna, de energía cinética, que habla que siempre la energía cinética antes del choque y después del choque son las mismas cuando es un choque elástico. Si fuera inelástico, va a haber pérdidas y ya no sería exactamente igual, sería mayor o menor. Y aquí habla de la primera partícula, la segunda partícula, cada una de ellas, su energía está dada por la masa y la velocidad. Y según fórmulas es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. De tal forma que el 1/2 sale sobrando y hacen simplificaciones. De aquí se puede determinar cuál es la velocidad después del choque de cualquier partícula. Ahora pensemos en esta caja que se ve aquí. Ahí pensaríamos que dentro de esa caja está encerrado un gas. Y esos puntitos o esos círculos son las moléculas del gas. Como ven, cada una de ellas apuntan a diferentes lugares, cada una de ellas viaja a velocidades diferentes, y depende de los choques y lo que esté ocurriendo con ellos, va a ser la presión, el volumen y la temperatura que tenga ese gas. Ahora, esto sí es importante, vamos a mencionar las hipótesis fundamentales sobre los gases ideales. La primera de ellas es de que supone que el gas está formado de un conjunto de cierta cantidad de moléculas y entonces en cada mol de sustancia vamos a tener esta cantidad que son del alrededor de 10 a la 20 y tantos. ¿Qué es 10 a la 23? Si yo elevo 10 al cuadrado son 100. Si es 10 al cubo va a ser 1000. O sea que el 22 significa la cantidad de ceros. Sería 1 seguido de 22 ceros.
Un 1 con 6 ceros es 1.000.000. Un 1 con 12 ceros es 1.000.000.000. Un 1 con 18 ceros son 1.000.000.000 y así subsecuentemente. Entonces aquí estábamos pensando 10 a la 22 partículas. Estamos cerca de hablar de 1.000.000.000.000 de partículas. Entonces dice, primero, el gas está formado de un conjunto de tantas moléculas. La segunda premisa es que en ausencia, que si pensamos que hay ausencia de fuerzas externas y despreciando el campo gravitacional, siempre vamos a mantener un número constante de moléculas por unidad de volumen. O sea que esas moléculas se van a ir conservando, no importando los efectos de las fuerzas. Después, que las moléculas no ejercen fuerza entre sí, como diría la fuerza de gravitación de Newton. Y después dice que cuando sufren una colisión, ya sea contra otra molécula o contra las paredes, estas colisiones van a ser elásticas, es decir, no se va a perder por estos choques nada de energía. La energía se va a ir conservando dentro de ese recipiente. La cuarta dice que todas las direcciones de velocidades pueden ser posibles. Como vimos en esta imagen, aquí todas las partículas pueden tener cualquier ángulo, pueden dirigirse hacia cualquier lugar del recipiente. Es una de las premisas. Sería pensar que es un gas que tiene moléculas dispersas que están apuntando hacia todas las velocidades y están chocando contra todos. Y dice, por último, las magnitudes de las velocidades moleculares cambian constantemente y cambian por los choques y pueden estar variando esos valores entre la velocidad cero, o sea, dan el hecho de que tal vez una partícula, una molécula se quede en cierto momento estática, no se mueva, o que pueda agarrar una velocidad, pero esa velocidad no puede exceder a la velocidad de la luz. Estas son las premisas que tienen que ver con el modelo cinético molecular, de cómo se están comportando estas moléculas, que hay una cierta cantidad de esas partículas no se ven influenciadas ni por la fuerza de gravitación, ni por la fuerza entre ellas. Además, estas moléculas van a estar chocando y van a estar haciendo colisiones elásticas y van a estar rebotando hacia todas direcciones y con todo el tipo de velocidades que pueda haber, dependiendo de su energía interna. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, aquí en esta imagen se muestra una partícula, una molécula que llegara a chocar contra la pared del recipiente que lo contiene. En pocas palabras dice que en el momento que choque, lo único que va a cambiar, no va a cambiar su masa, no va a cambiar su dirección, pero lo que sí va a cambiar es la dirección, el sentido de su velocidad. Por eso tiene ese signo negativo, o sea que va a ir de regreso, se va a regresar en el momento del choque. Y bueno, ya habla de los momentos y velocidades. Más adelante vamos a ver algo parecido a esto, cuando veamos el principio de Pascal, que tiene que ver con la presión y el volumen de un gas o un fluido. Tenemos ahí otros personajes que tuvieron que ver con esto de los gases, que es Robert Boyle. Hay una ley de Boyle. A este Clausius, que tuvo que ver con las temperaturas. Y bueno, más adelante les voy a pedir que a alguien de ustedes me ayude a leer un párrafo de este libro. Ya son 7:25. Aquí habla también de que las velocidades, en todo el gas, va a haber una velocidad promedio de las moléculas. Esa velocidad promedio va a tener repercusión inmediata con la temperatura que tenga ese gas. Entonces, aunque yo tenga 10 moléculas y cada una tenga la velocidad desde 1 hasta 10, al final de cuentas su velocidad promedio va a ser la suma de todas las velocidades dividido entre el número de ellas. Como es un promedio, como hacen el promedio de sus calificaciones. Y entonces así se puede ver que se puede sacar una velocidad promedio o una velocidad al cuadrado.
Y aquí se preocupan ellos por ver cuál es la distribución de esas velocidades. ¿Por qué importa esa velocidad? Porque esa velocidad nos da directamente la temperatura que tengan. Y estos dos físicos, James Clerk Maxwell y Louis Boltzmann, de forma independiente, con dos situaciones diferentes, llegaron a establecer esta teoría cinética que hace una distribución de esas velocidades y la distribución se llama Maxwell-Boltzmann. Al final de cuentas, simplemente es una distribución de velocidades donde se ve que hay una velocidad límite, que es la máxima, y a partir de ahí se puede... Y bueno, aquí en esta imagen habla de qué tanto es posible que algo líquido se convierta a algo gaseoso. Resulta ser que sobre esas sustancias hay una capa, una red de amarre entre ellas que se llama tensión superficial. Esa tensión superficial es la que va a evitar que este líquido se convierta a vapor. Y para vencer esa tensión superficial se requiere mucha energía. Por ejemplo, aquí en el caso del agua, tiene una tensión superficial muy fuerte. Por lo tanto, al aumentar la temperatura, esas moléculas tratan de salir, pero esa energía se reparte entre pocas moléculas que son las que logran escapar y que cambian de una fase líquida a una fase vapor. Sin embargo, en el éter, pensemos en el alcohol. Cuando ustedes se frotan con alcohol, luego se va a evaporar y ustedes van a sentir frío. ¿Por qué se siente ese frío? Porque ustedes le están proporcionando esa energía al alcohol para que empiece a evaporar. Y como consecuencia, si les está robando energía, ustedes van a sentir frío. Van a sentir una pérdida de energía. Ahora vamos a ver más o menos cómo se comportan los líquidos y los gases, o los sólidos, perdón. En esta primera imagen vemos un líquido y vemos que las moléculas están oscilando y están ocupando lugares que se quedan vacíos. De alguna forma, cuando estas moléculas están moviendo, lleva un arrastre y ese arrastre es el flujo de agua, el chorro de agua. Y eso va a generar muchas propiedades dentro del líquido. Sin embargo, cuando vemos algo sólido, los vemos más ordenados, más acomodados y dice, en un sólido las moléculas o átomos vibran o oscilan alrededor de sus posiciones sin llegar a chocar entre sí. En cambio, aquí en los líquidos sí van a estar moviéndose, de hecho van a tratar de ocupar aquí lugares para escapar de esa jaula que hablan de sus vecinos, para ser atrapada en otra jaula más cercana. Y obviamente los gases ya no tienen estas jaulas, sino que están totalmente dispersos, alejados entre sí. ¿Cómo se comprueba esto? A través de rayos X incide esos rayos X y se ve la fotografía. En un hielo y en el agua. Como ven, en el agua está más disperso. Ese comportamiento, esa placa se ve más disperso, se ve difuminado. En cambio que en los sólidos, en el hielo, se ve con un espectro de ondas, zonas bien definidas, claras y oscuras, que tienen que ver con esas estructuras del sólido cristalino. Y esta imagen que les muestro más o menos es lo que ocurre en un gas. Si yo hubiera, digamos que en esta parte, en este lugar donde estamos aquí, esa como hoja de papel que se ve aquí es la que está diciendo cuántas partículas pasan de un lugar a otro. Es una forma de medir cómo está el movimiento dentro del gas. Vemos que las moléculas están ahí apuntando, están chocando, están brincando de un lugar a otro y después cuando chocan cambian de dirección y cambian de velocidad. Y vamos a ver qué dice aquí el calor. Conducción del calor.
Y vamos a ver quién me va. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perdón, me salí. Profe. A ver, vamos a ver quién nos va a ayudar a leer. A ver, aquí la plataforma te escogió Carol Maite. ¿Sí estás? Carol Maite Hernández Neri. ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver cuántos hay. Ya hay 20 personas. Vamos a pasar lista de nuevo. Bueno, a ver, Isaac Jesús Castillo Rodríguez. Sí, profe, presente. Sí, a ver, ayúdame a leer lo que se ve en pantalla ahorita. Lo que se ve en azul. Conducción de calor. Imagínense ahora el mismo fluido que el considerado en la figura 17, excepto que ahora las paredes superior e inferior se ponen en contacto con los cuerpos a temperaturas diferentes. Supondremos que la pared superior está a una temperatura T2 mayor que la temperatura T1 de la pared inferior. Entre ambas paredes existirá, pues, una diferencia de las temperaturas del Delta T. T, la temperatura será diferente. Las consecuencias de tener esta distribución de temperaturas la apreciará el lector de inmediato. Hablando en un lenguaje cotidiano, diremos que debido a la existencia de la diferencia de temperatura delta T, habrá un flujo de energía en forma de calor de la capa superior a la capa inferior del fluido. Si consideramos este flujo por una unidad de área y unidad de tiempo, podemos describir, de acuerdo con la ecuación empírica descubierta por J. Fourier en 1822, que ese flujo es proporcional a la diferencia de temperaturas delta T. Muy bien, gracias. Entonces, la figura 17 que estamos mencionando, de un gas, es esta. Imaginemos que en la parte de arriba hay una temperatura mayor que en la parte de abajo. ¿Qué ocurrirá entonces cuando estas moléculas que están cumpliendo con esas condiciones que hablamos, con esas particularidades, empiecen a acercarse, se les esté proporcionando energía interna? ¿Qué va a ocurrir? Una de ellas está a más temperatura, otras están a menos temperatura. El flujo de calor siempre va de lo más caliente a lo más frío. Entonces voy a copiar esta imagen para poder dibujar sobre ella y no tener que abrir un pizarrón ni nada. Entonces voy a copiar esta imagen y sobre esta voy a empezar a dibujar. Okay. Ok.
Entonces, supongamos que en una parte, puede ser de arriba o abajo, no importa. Tenemos una temperatura 2, que digamos son 100 grados. Y en la parte de abajo, voy a cambiar el tamaño de este. Tenemos una temperatura T1, que es una temperatura fría, digamos unos 10 grados centígrados. ¿Qué va a ocurrir con estas moléculas? Pues entonces las moléculas que estén aquí arriba van a empezar a sufrir un aumento de velocidad. Y entonces esas velocidades que tenían van a ser mayores. ¿Por qué? Porque se le está proporcionando energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a tratar de dispersarse hacia dónde. ¿Hacia qué zona van a ir? Pues van a tratar de ir a esas zonas que están más frías, mientras que estas van a tener ahora velocidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque el calor se está proporcionando a esta parte. Por la parte de arriba se les está proporcionando energía. Una energía interna. Y por abajo lo que ocurre es que están perdiendo esa energía. Una energía igual o diferente. ¿Qué va a ocurrir entonces con las sustancias cuando le aumentamos o disminuimos temperatura? Bueno, pues si la sustancia era un cubo de hielo y le aumentamos energía, se va a transformar a una fase líquida. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía. Si todavía le aumentamos más energía, entonces lo que se va a convertir es en un gas. Pero ¿qué va a ocurrir si es al revés? En vez de estar aumentando energía interna, lo que le hacemos es quitar. Pues si quitamos energía interna, entonces va a pasar de gas, se va a pasar a líquido, de líquido va a cambiar a sólido, y son las fases que tenemos aquí en la naturaleza. Hay una cuarto estado de la materia, que es el plasma, que prácticamente es un gas a muy alta temperatura y muy altas presiones, como lo es el Sol. Solamente el Sol es el cuarto estado de la materia, el plasma. Pero aquí en forma natural, aquí en la Tierra, solamente podemos pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido. Y esas tienen nombre, esas fases, esas conversiones de esas fases. Además que cuando pasamos de una fase a otra, para que brinque de sólido a líquido, por ejemplo, en el caso del agua, para que pase de sólido a líquido, eso ocurre a 0 grados. Me quedó feo ese. A 0
grados centígrados. Y digamos, a 0 grados centígrados pueden coexistir las dos fases, la fase sólido y la fase líquido. Puede ser como un charco de agua con un hielito. Y puede ser que los dos estén conviviendo ahí a 0 grados centígrados, sin problema. Pero para que pase el sólido al líquido, necesitan darle más energía, proporcionarle más energía, que no necesariamente va a aumentar la temperatura, porque toda esa energía el sólido lo va a utilizar para convertirse en líquido y seguir a la temperatura de 0 grados centígrados. Después, para que ya se convierta en vapor, la temperatura tiene que ser de 100 grados a nivel de mar, a una presión de una atmósfera, y entonces a 100 grados este líquido se estaría convirtiendo en gas, pero por mucha energía que yo le proporcione a este líquido, siempre va a mantenerse a 100 grados centígrados, no va a rebasar los 100 grados. De hecho, así me quede una gota, esa gota va a seguir a 100 grados centígrados hasta el momento que se evapore a gas. Cuando se convierte de sólido a líquido, le llaman licuefacción. Hay otras formas de decirlo. Cuando pasa de líquido a gas, es evaporación. Cuando pasas de gas a líquido, es condensación. Cuando pasas de líquido a sólido, es solidificación. Aunque hay otros nombres que les ponen por ahí en algunos textos. Pero las temperaturas sí tiene que ver con todo este cambio de energía interna que está ocurriendo dentro de la sustancia. Oí una voz, ¿quién me quería hablar? Yo, perdón que lo interrumpa. Es que mi internet está fallando mucho y no estoy en mi casa. Bueno, no tengo datos. Entonces no, apenas me conecté y me voy a salir otra vez porque todavía no llego a mi casa y no tengo datos. No Sí, espero que no haya problema. no hay problemas. La grabación la clase se está grabando. La puedes consultar ahí en el canal principal. Yo estoy tratando de pasar los videos a YouTube, pero sí me estoy tardando porque se tarda mucho en cargar el video. Y lo puedes consultar, no hay problema. ¿Sale? De todas maneras, antes de que te salgas, espérate, antes de que te salgas, voy a pasar lista. Morales Torres. Ya la pasé. De hecho, estás viendo ahí en pantalla, ya me lo bajó en un archivo Excel. ¿Sale? Ya, gracias. De nada, hasta luego. Y yo estaba acá. Bueno, entonces todo esto que está ocurriendo, todo este modelo que estamos pensando de que están ocurriendo con las moléculas, que pasan de sólido a líquido, líquido a gas, y que al aumentar la energía interna, esa energía interna se está convirtiendo en movimiento de las moléculas, y ese movimiento está haciendo que cambien de fase. A toda esa estructura se le llama teoría cinético-molecular. Y toda tiene que ver con la energía interna, la energía que se está proporcionando de forma interna a las sustancias. Si yo agarro aquí y veo la cantidad de energía que tengan ellas, que tiene que ver con energía cinética, así como les mencionaba en el texto, cuando mencionan un medio de masa por velocidad al cuadrado, con eso se va a ver la temperatura, eso da como consecuencia la temperatura del gas. Y bueno, todo eso nos da como consecuencias la famosa teoría cinético-molecular. ¿Sí? A mayor temperatura va a haber cambios de fase y se está generando esos cambios de fase en este sentido. Cuando hay cambios de fase muy raros, por ejemplo, que brinca de sólido a gas, que se llama sublimación, es porque está pasando la estructura, está pasando directamente de un sólido, sin pasar al líquido, pasa directamente al gas. ¿Por qué? Por la cantidad de energía que se le está proporcionando, o por el tipo de sustancia. Por ejemplo, es el caso del hielo, ¿cómo se llama este? El hielo seco. El hielo seco lo único que está pasando es que no deja rastros de agua. ¿Por qué? Porque es un gas. Entonces ese gas se bajó la presión, se bajó la temperatura, se confinó, se hizo sólido,
Y cuando lo ponemos a temperatura ambiente, entonces con esa temperatura, lo que hace con toda esa energía es brincar directamente, no se desfasa, no llega a la fase líquida, sino que directamente las moléculas, al ya no estar sujetas a la presión y al aumentar su temperatura, tener la energía mínima para desaparecerse, ¡pum!, se escapan y se vuelve gas. Por eso cuando lo metemos en un líquido, se ve así la cantidad de gas que echa. Y son las famosas bebidas esas raras que de pronto se toman ustedes en los bares y que después se acaban en quién sabe dónde. Bueno, vamos a otro punto. Como verán aquí en el canal de ustedes, estoy creando aquí otros canales. Esos canales no los pueden ver ustedes porque son canales privados. En cada canal voy a asignar voy a crear equipos y cada equipo va a hacer una exposición. ¿De qué? Este es su trabajo de investigación de este parcial. Uno es sobre calentamiento global, otro es sobre freidora de aire, otro sobre horno de microondas y otros temas que tengo aquí, como lo es la estufa de inducción, el refrigerador termoacústico. Les voy a poner aquí cierta información y en este canal ustedes con sus compañeros aquí pueden pegar información, pueden crear archivos, pueden hacer videoconferencias y ustedes ponerse de acuerdo para esa exposición. La exposición va a ser el 23 de marzo. Van a tener 10 minutos para realizar esta exposición. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y bueno, como somos 20 personas, voy a irlos agregando. Ahorita no nos da tiempo de que yo los meta en cada grupo. Entonces voy a poner Abigail. Voy a ir por nombres. Abigail Montoya. Alison Guadalupe. Sí, mande. Ustedes son el equipo 1, ahorita les explico. Ángel Alberto. Ailín. Alejandra. Belén. Jerónimo. Ya son 5. Y Cristian. Cristian Yolaos van a ser el primer equipo. A ustedes va a tocar calentamiento global. De por qué se está calentando el globo terráqueo. Después, en el siguiente equipo va a ser Cristina, Lisbeth, Dafne Elizabeth, David Antonio, Isaac, Jesús, Janet, Jocelyn, son 5, y Julia San Juan. A ustedes van a tocar el tema de freidora de aire, la que compran en los supers. Después, a la que no me contestó, Carol Maite, Lisbeth Martínez, Lisbeth Vanessa, Roberto Ramírez, Sara Alondra, son 3, y Sofía Alexandra, 3, 6. A ustedes les va a tocar el tema de horno de microondas. Y
a Wasim Ali, Jimena Catalán, más los que se agreguen, que no entraron hoy, les va a tocar 3, la estufa de inducción. ¿Sale? Entonces, estén atentos, revisen al rato, mañana. Esos canales les van a aparecer aquí. Nomás les va a aparecer uno de estos. Nos quedan 9 minutos. Vamos a armar el primer equipo. Para que cuando menos ellos ya lo vean. Vamos a poner a Abigail. Alison Guadalupe. Ángel Alberto Torres Saavedra. Ailín Alejandra. Belén Jerónimo. Hoy va a ser un día sin tele. Porque ya viste tele. Cris Enyolaos. Y los agrego a este primer canal. Entonces ya a ustedes les debe de aparecer ya este canal de calentamiento global. Y para todos es más o menos las mismas preguntas, las mismas instrucciones. Dice instrucciones para el proyecto. Primero preguntarse qué tiene que ver este tema que les estoy dando o este calentador que les estoy dando con lo que estamos viendo en clase. Lo que vamos a estar viendo en clase es calor, temperatura, energía interna. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes van a investigar? Y después les doy una información. Ustedes pueden buscar más de esta información. Dice, realizar una videoconferencia, cuando menos una videoconferencia, aquí en este canal. Cuando ustedes ponen aquí reunirse, automáticamente ustedes pueden generar una reunión. Ustedes se ponen de acuerdo la fecha y la hora. Y van a preparar una exposición de 10 minutos donde den a conocer su investigación. Revisen la información, vean qué tenga que ver con esto, lo que lo que les dejé investigar con calor y temperatura. Y eso es lo que van a exponer. No es necesario que hablen todos, sino que todos lo preparen, que todos contribuyan a esta investigación. Y esto va a ser parte de su calificación para este primer parcial o corte temático. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar a los de freidora de aire. Todavía tengo 6 minutos. Cristina, Lisbeth, Daf, Elizabeth, David, Antonio, Isaac. ¿Qué es Isaac? Jesús. Algo escribí mal. Bueno, vamos al rato. Janet. Celine. Y Julián. San Juan. Vamos a intentar. Ahí está, Isaac Jesús. Y ya quedan. Dice Janet Soserín Paredes Vázquez, no es miembro del equipo. Janet Joceline Fuerte. Entonces era otra.
A ver. Ahí estaba. Ok. Entonces ya los de freidora de aire ya están ahí. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, y ya después iré ingresando a los otros. Quedan 4 minutos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? ¿Todo perfecto? ¿Es necesaria la videoconferencia? Sí, para que se pongan de acuerdo. Una sola videoconferencia que tengan para ver que sí se comunicaron. No es necesario que estén todos. A lo mejor alguien puede faltar, pero sí tiene que trabajar. Si hay alguien que no trabaja del equipo, me dicen durante la exposición, ya finalmente quienes sí contribuyeron a la exposición, y a partir de ahí damos la calificación. Bueno, pues que pasen buena noche, buena tarde, buen fin de semana, que descansen, que cenen bien, cuídense de salud, no salgan si no tienen que salir, y nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Saludos, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. ¿Cómo estás?